Buenas tardes, vamos a empezar un nuevo tema que corresponde al método de elementos finitos en elementos unidimensionales. Recording in progress. En sí, hasta ahora hemos visto 4 temas de aspectos generales y de cómo el método de elementos finitos se puede implementar a través de elementos unidimensionales. Sin embargo, el potencial de elementos finitos parte de analizar elementos bidimensionales a elementos en el espacio, básicamente. Por tanto, todo lo que hemos ido aprendiendo en cuanto a conceptos, en cuanto a relaciones, sirven para esta parte, ¿no? Prácticamente sirven para toda esta parte. El bidimensional más simple que se puede analizar es el elemento triangular de 3 nodos. Obviamente hay el elemento triangular de 6 nodos, elemento cuadrilátero de 4 nodos, elemento cuadrilátero de 8 nodos, elemento cuadrilátero de 9 nodos, que son elementos un poco más complejos, que nos permite abordar una mayor discretización, pero que también por la naturaleza de este tipo de elementos, pues los procedimientos matemáticos no se hacen más complejos, sino se hacen un poco más largos, ¿no? Un poco más largos. Entonces vamos a ver lo que corresponde a elementos unidimensionales triangulares de 3 nodos. ¿Qué es un elemento bidimensional? Un elemento bidimensional es un espacio encerrado, el cual tiene zonas restringidas, como los apoyos, y zonas donde se puede almacenar un conjunto de cargas de borde o también de superficie. Como por ejemplo, una carga puntual dentro del elemento bidimensional, o lo que se conocería como el tensor de fuerza gravitacional, que está en este sentido compuesto por 2 componentes, B sub X y B sub Y. El contorno o el borde se conoce como contorno y dentro del contorno se conoce como continuo. Entonces es muy común hablar de contorno y continuo en un elemento bidimensional. ¿Sí? Por su parte, los grados de libertad que va a tener un nodo dentro de un elemento bidimensional son 2. Un componente en X, que le vamos a llamar U, y un componente V, que le vamos a llamar en el eje Y, ¿no? Por tanto, cualquier nodo dentro del elemento bidimensional va a tener ese tipo de grado de libertad. Por tanto, el campo de desplazamientos tendrá el componente horizontal y el componente vertical, ¿sí? Y a esto le llamamos el campo de desplazamiento. Los tensores, los esfuerzos, tensor-esfuerzo bidimensional tiene 3 elementos. Tiene 2 componentes de tensión normal, sigma X y sigma Y un componente de esfuerzo cortante en el plano XY. De la misma manera, el tensor de deformaciones unitarias o desplazamientos unitarios tiene 3 componentes. 2 componentes axiales, deformación axial en cada uno de los ejes, y un componente de deformación angular en el plano XY. También se puede deducir que este tensor de desplazamientos puede obtenerse a partir de las primeras derivadas de los componentes del campo de desplazamiento. Así, eso y X va a ser la derivada parcial del componente U respecto a X. Deformación unitaria en Y va a ser la derivada parcial de V respecto a Y. Y la deformación angular no es nada más que la suma de las derivadas cruzadas
derivada de u respecto a y más derivada de v respecto a x. En forma general, se puede hallar que la deformación unitaria siempre va a ser la matriz de deformación por deformación nodal. ¿Sí? Eso siempre va a ser, es un concepto desde el inicio que hemos adoptado. Y el tensor de esfuerzos va a ser igual a la matriz constitutiva, que es D por deformación unitaria. Aquí D ya deja de ser un elemento unidimensional. Sino pasa a ser un componente matricial, ¿no? La matriz constitutiva es una matriz. En cambio, en elementos unidimensionales, la matriz constitutiva era la constante elástica, ¿no? Acá deja de ser eso. Las fuerzas pueden tener diferentes naturalezas. Una de ellas es lo que se conoce como peso propio o peso gravitacional, cuyos componentes B sub x y B sub y. El peso propio es igual a la masa del continuo por el peso específico del material. También se puede determinar la masa por la aceleración, por la gravedad que tiene. Por eso es que tiene estos dos componentes, un peso gravitacional en X, un peso gravitacional en Y, entendiendo que se podría sustituir los efectos gravitacionales, por ejemplo, de un sismo, ¿no? También puede haber componentes de área. El vector de las fuerzas de área tiene dos componentes, las fuerzas de superficie en eje X y fuerzas de superficie en eje Y, ¿no? Las fuerzas en contorno, que pueden ser generalmente fuerzas de variación respecto a una longitud, en este caso el contorno, van a ser también de dos componentes, el componente X y el componente Y, ¿no? Tendrían a ser las fuerzas distribuidas a lo largo de una porción del contorno. Y las fuerzas nodales, que son fuerzas puntuales, que también tiene dos componentes, ¿no? Componente en X y un componente en Y. Eso será la variedad de cargas que puede recibir un elemento bidimensional. Pues bien, ¿qué pasa con un elemento triangular de tres nodos? Lo que sucede es que nosotros podemos siempre discretizar o dividir en elementos más simples el continuo en un conjunto, una variedad de elementos que en este caso van a ser triangulares, que podrán ser del mismo tamaño, de diferente tamaño, pero que cubra el continuo en su integridad, ¿no? Un elemento cualquiera, digamos el elemento 15, tiene el nodo 8, 15, 14. El elemento 11 tiene nodos 9, 4, 8. Entonces, un elemento triangular por los tres nodos, ¿sí? Y debe ser de tal manera la discretización que podamos cubrir adecuadamente los valores prescritos, como las cargas puntuales, como las cargas distribuidas o como las zonas de restricción fija del elemento bidimensional. Por tanto, la discretización a través de elementos triangulares es una de las técnicas primarias que se debe hacer, al igual que en los elementos dimensionales. Los hemos dividido en dos, en tres elementos según sea el caso. Acá cada elemento es un elemento triangular. Este elemento triangular tiene tres coordenadas: x1, y1, x2, y2, x3, y3. Tiene 6 grados de libertad, u1, v1,
U sub 2, V2, U sub 3, V3, que son los componentes en X y componentes en Y de cada uno de los nodos. La manera de identificar o describir un elemento es en sentido antihorario. Por tanto, será 1, 2, 3, entendiendo 1, el nodo este, el nodo 2 este, y el nodo 3 este. También podrá ser 2, 3, 1 o 3, 1, 2. Siempre manteniendo el sentido antihorario para la identificación de los nodos. Por esa razón, que por ejemplo el elemento 3 puede ser identificado como 4, 3, 8, 8, 4, 3 o 3, 8, 4, en ese orden y en esa dirección. ¿Sí? Este elemento triangular se conoce como elemento finito básico. Define una región dentro del continuo. Los grados de libertad va a estar en función de las posibilidades de deformación nodal. En este caso va a ser los grados de libertad 6. 3 traslaciones en eje X, que es U sub 1, U sub 2, U sub 3, y 3 traslaciones verticales, que son V1, V2, V3. Y que se puede escribir de esta manera. Vayamos avanzando. La conectividad o la identificación de cada uno de los elementos es indicando los nodos, siempre en un sentido antihorario. Por ejemplo, el elemento 4 es 4, 5, perdón, 3, 5, 8. El elemento 4 es 3, 5, 8. Siempre en un sentido antihorario. El elemento 20, 16, 14, 17. El elemento 20, 16, 14, 17. También podría ser 17, 16, 14 o 14, 17, 16. Me interesa el nodo de inicio, pero sí tiene que ser en forma antihoraria. A eso lo llamamos conectividad. Las funciones de forma en un elemento tridimensional son 3. N1, N2 y N3. Siempre se va a comprobar que N1 más N2 más N3 siempre va a ser igual a 1. Siempre. Y mantiene la definición de las funciones de forma. N1 vale 1 en el nodo 1 y 0 en el resto de los nodos. N2 vale 1 en el nodo 2 y 0 en el resto de los nodos. N3 vale 1 en el nodo 3 y 0 en el resto de los nodos. Una manera de poder definir estas funciones de forma es utilizar un sistema de coordenadas. Para N1, si hago pasar un eje entre 2 y 3, se le llamo E igual a 0. Y hago pasar un eje paralelo al primero, y le llamo E sub 1. Entonces N1 va a ser igual a E. ¿Sí? Para N2, si hago pasar entre el nodo 1 y 3 un eje que le llamo nu igual a 0 y un eje paralelo al anterior, y le llamo nu N1,
N2 va a ser igual a nu. N3, ¿cómo será? N3 va a ser a partir de esta relación. 1 menos N2 y menos N1. Por lo tanto, N3 va a ser igual a 1 menos E y menos nu. ¿Sí? Es lo que tenemos acá descrito. Pues bien, otra manera de poder distinguir las funciones de forma en un punto cualquiera, en un punto X y E, es que yo puedo trazar bisectrices o líneas que vayan a cada uno de los vértices y la superficie opuesta a un vértice es el área, en este caso A sub 1, A sub 2 y A sub 3, donde A sub 1, A sub 2, A sub 3 es el área o superficie del triángulo. Como N1, N2 y N3 es igual a 1, N1 va a ser igual, por ejemplo, a A sub 1 entre A. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tendríamos acá N2 igual a sub 2 entre A. Y N3 va a ser igual a sub 3 entre A. ¿Sí? De manera que si yo sumo N1 más N2 más N3, va a ser obviamente A1 entre A más A2 entre A más A3 entre A, factor común A, 1 sobre A, y voy a tener A1 más A2 más A3 que es igual a A entre A vale 1. ¿Sí? El campo de desplazamientos ahora podré escribirlo en forma paramétrica. U va a ser N1 por U sub 1 más U2 por U2 más N3 por U3. Es decir, el campo de desplazamiento en la dirección es EX es componente de las deformaciones nodales en el eje X con respecto a las funciones de forma. Y el componente V, que es el componente en Y, igual está relacionado a las deformaciones en el eje Y nodales. Por tanto, será N1 por V1 más N2 por V2 más N3 por V3. Habíamos escrito que U es igual a la matriz de las funciones de forma por el vector de deformación nodal. Eso en forma matricial viene a ser esta. Por tanto, N es esta matriz. Este es A, que es el vector de deformación nodal. ¿Sí? Continuemos. Si yo reemplazo estas funciones de forma, va a ser escrito de la siguiente manera. Mu, 1 menos E menos nu, 1 menos E menos nu. Las funciones de forma. Si yo multiplico, voy a tener estas relaciones. ¿Sí? Voy a tener esas relaciones. Para el campo de desplazamiento.
¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Por qué se toma en sentido antihorario? A ver, yo tendría que preguntarles eso. ¿Por qué creen que debía ser en un sentido antihorario? Ustedes tienen la respuesta. ¿Alguien puede decir por qué tiene que ser en sentido antihorario? ¿Alguien se acuerda de topografía? ¿Alguien se acuerda de topografía? ¿O nadie se acuerda de topografía? ¿O nadie ha llevado topografía o han llevado de noche que no se acuerda? ¿Cómo se calcula el área de un polígono? Área es igual a un medio del determinante de las coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3. Vamos a poner aquí puntos suspensivos. X sub n y y sub n. ¿Y cómo se numeran cómo se distingue los vértices? Sentido antihorario. De esa manera, para encontrar el área en un sentido antihorario. De la misma manera como he aprendido en topografía. No creo que no se acuerden. Porque si no se acuerdan, está medio grave eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Vamos a incorporar un concepto que habíamos visto en el tema número 3, que corresponde a elementos lagrangianos y que es la representación isoparamétrica. ¿Qué significa hacer una representación isoparamétrica? Que yo puedo escribir de la misma manera la geometría en este caso del elemento triangular, tomando en cuenta las coordenadas de los vértices, utilizando las mismas funciones de forma. Entonces estoy utilizando una condición isoparamétrica. Por tanto, si yo reemplazo, voy a tener x1 menos x3 por e más x2 menos x3 por nu por x3. No nos olvidemos que n1 vale e, n2 vale nu, y n3 vale 1 menos e
y menos new. Vamos a volver a repetir esto. Si reemplazo estos valores acá y luego factorizo e y new, voy a tener esta representación. Voy a llamar a x1 menos x3, voy a llamar x13. A este le voy a llamar x23. No es un elemento de la matriz, es una diferencia. A este le voy a llamar y13, que va a ser y1 menos y3. Y a este le voy a llamar y23. De tal manera que voy a poder escribir esta misma relación de la siguiente manera. De esa manera. Vuelvo a reiterar, x13, x23, y13 y y13 y y23. Este es 2. 2, 3 no representan elementos de matriz, sino representan y sub i menos y sub j. Esto es igual al elemento y j. ¿No? Por tanto, la geometría es función de E como el campo de desplazamientos es función de E y new, ¿no? De la misma manera. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este triángulo. Queremos determinar las funciones de forma con respecto a este punto. Tengo que señalar siempre en forma antihoraria. Y estas serán las coordenadas. Coordenada de 1, 2,1, coordenada 2, 9,3 y coordenada 3, 4,9. ¿Sí? Por tanto, yo puedo escribir aplicando esta relación, esta función. Para x igual a 5 es igual a x13, 2 menos 4 por e más x23, 9 menos 4 por new más x3 igual a 4. Y podría escribir para 4 también, ¿no? Para y 4 es igual a y13, 1 menos 9 por e más y23, 3 menos 9 por new más y3, que es más 9. Y acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que puedo resolver y a partir de esos valores encontrar las funciones de forma. Este es este.
¿sí? Y resolviendo, tengo que esto vale, E vale tanto, y nu vale tanto. Y esto es N1. Este es N2. Y N3 será 1 menos E y menos nu. ¿Sí? Y esos serán los valores que puedo hallar a partir de cualquier punto, o en cualquier punto como son las funciones de forma. Bien. Iremos a evaluar las deformaciones unitarias. Si yo tengo el campo de desplazamiento que está en función de x y x y a su vez está en función de e y nu, puedo saber de que u y v son funciones de la geometría. Ahora bien, derivada de u respecto a e no es nada más que derivada de u respecto a x por derivada de x respecto a e, más derivada de u respecto a e por derivada de v respecto a e. Derivada de v respecto a nu es derivada de u respecto a x por derivada de x respecto a nu, más derivada de u respecto a y por derivada de y respecto a nu. Recíprocamente, v respecto a e y v respecto a nu. Podemos tener estas relaciones de las derivadas. Y puedo escribir de las derivadas de u respecto a las coordenadas naturales en función de las derivadas con respecto a las coordenadas cartesianas en ambos casos. Esta matriz, que es la matriz de transformación entre coordenadas naturales a coordenadas cartesianas, se conoce como jacobiano. Por tanto, la derivada de x respecto a e y la derivada de y respecto a e, o la derivada de x respecto a nu y la derivada de y respecto a nu se puede determinar. ¿Sí? Si nosotros hemos escrito de esta manera, la derivada de x respecto a e va a ser igual a x1, 3. ¿Y qué es x1, 3? La diferencia de coordenadas. La derivada de x respecto a nu va a ser igual a x2, 3. ¿Y qué es x2, 3? La diferencia de x2 menos x3. La derivada de y respecto a nu va a ser y2, 3. ¿Y qué es y2, 3? Es y2 menos y3. Y la derivada de y respecto a e es y1, 3. Por tanto, este jacobiano puede determinarse. Aquí están las derivadas y estos son los componentes dicho jacobiano, ¿no? Las derivadas de x respecto a e, derivada de x respecto a nu, derivada de y respecto a y, derivada de y respecto a nu. Por tanto, el jacobiano termina siendo diferencia
de las coordenadas nodales. Ahora bien, el determinante del jacobiano me va a permitir encontrar 2 veces el área. ¿Sí? Es lo mismo que aquí habíamos colocado, ¿no? Aquí habíamos colocado un medio, porque el determinante de los vértices de una poligonal es 2 veces el área. Por tanto, volvemos a retrotraer lo que han aprendido en topografía, y el determinante es 2 veces el área, y es igual a x13 por y13 menos y13 por x23. Y esto termina siendo un producto de diferencias de las coordenadas. ¿Sí? Esta es una regla para cálculo de áreas. Pues bien, podemos decir que la derivada de u respecto a e por la derivada de u respecto a nu es igual al jacobiano por la derivada de u respecto a x por la derivada de u respecto a y, y recíprocamente los componentes de v, ¿no? Si yo quiero hallar las derivadas de las coordenadas cartesianas con respecto a las coordenadas naturales, esto también es igual, como este que está multiplicando pasa a dividir, va a ser 1 sobre el jacobiano, que no es nada más que la inversa del jacobiano, y vamos a tener las derivadas de los componentes u respecto a las coordenadas cartesianas, tanto para u como para v. Y el determinante se puede obtener a través de esta relación. Esto han aprendido en Mate 103. Determinante de la inversa de una matriz de 2 por 2 es igual a 1 sobre el determinante del jacobiano por y23, y13, y aquí viene a ser menos y13 menos y23. ¿Ya? Y este es igual a 1 sobre 2 veces el área de esa expresión. Por tanto, cuando hago un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas naturales, simplemente debo utilizar diferencias de los componentes de las coordenadas nodales. Este es un ejemplo para este ejercicio, que es encontrar el área. Encontrar el área. Para encontrar el área, fíjense que este es x13, y13, x23, y23. Estos, ¿no? Estos valores. Por tanto, el jacobiano va a ser igual a esta expresión, el determinante del jacobiano. ¿Sí? Es decir, esto va a salir 4 menos 2, menos 2. 9 menos 4, 5. 1 menos 5, menos 4. Y 3 menos 9, menos 6. Ese es el jacobiano. Y el determinante del jacobiano va a ser menos 2 por menos 6. Menos 2 por menos 6 menos 5 por menos 4.
Menos 2, menos 2 por menos 6, 12. Positivo. Menos por menos da más. 5 por 4, 20. Y eso es igual a 32. Pero el determinante jacobiano es 2 veces el área, por tanto el área es igual a 16. Y ese es el valor que tenemos acá. Menos 2 por menos 6, menos 5 por menos 8. ¿Por qué está por menos 8 y no 5? Aquí hay un error, ¿no? Esto no es 8, esto es 6. Esto es 6. Entonces 6 porque es Y2 menos Y3. 3 menos 9. 3 menos 9 menos 6. Está bien, 32 y el área es 16. Ahí había un error. 16. Bien. Y acá podemos hallar la relación entre las derivadas de coordenadas cartesianas con respecto a las derivadas del campo de desplazamiento con respecto a las coordenadas naturales. Como U es igual a U1 menos U3 por E y U2 menos U3 por E por nu más U3, puedo decir que la derivada de U respecto a E es U1 menos U3. Derivada de U respecto a nu es U2 menos U3. Derivada de V respecto a E es V1 menos V3. Y derivada de V respecto a nu es V2 menos V3. Si estas relaciones las coloco en cada una de estas relaciones, voy a tener en forma matricial esto, entendiendo que esto es nada más que el componente de las derivadas que lo habíamos definido anteriormente. ¿Dónde está? Derivada de las funciones de forma, campo de deformación. Aquí. Esta es la deformación unitaria. Y esa deformación unitaria la podemos expresar en forma matricial. ¿Qué es esto? En función de U y en función de las diferencias de las coordenadas. Acá tengo menos x2, 3. Menos x es igual a x3, 2. Lo mismo que acá. Menos y1, 3 es igual a y3, 1. Con signo positivo. Si esto es igual a b por a, donde b es la matriz de deformación y A es el vector de deformación nodal, despejando U1, V1, U2, V2, U3, V3, voy a tener que B vale esta expresión. ¿Sí? Entonces la matriz de deformación no es nada más que 1 sobre el determinante del jacobiano por estos valores que nada más que son diferencias de coordenadas nodales del elemento triangular. Bueno, como ya tengo B, me toca determinar la matriz constitutiva. Las matrices constitutivas, si este es la matriz en 3D
en forma genérica, tengo que deducir para el plano XY y entonces tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad se conoce como esfuerzo plano. Eso quiere decir que el espacio, el continuo, está sometido a fuerzas en dicho plano. Por tanto, las deformaciones estarán en el plano XY. La deformación y la tensión en Z, aquí la tensión en Z, es igual a 0. Es decir, el efecto de estas cargas solo actúa en el plano. No hay reducción ni incremento de tensión en el plano transversal. A eso se llama esfuerzo plano. Y la matriz constitutiva es esta. Es la matriz constitutiva, donde es módulo de elasticidad y mu es el coeficiente de Poisson, que dependerá en ambos casos de los materiales componentes de cada uno de los elementos. La deformación plana se produce en elementos de longitud variable, como un muro de contención, pesas, como muros de contención, como cilindros o tuberías, en el cual puedo yo seccionar un espacio, una dovela unitaria. En ambos casos puedo tener una dovela unitaria. Y analizo como estuviese en el plano, con las cargas actuantes, y valdrá para toda la longitud. Acá, la transmisión de deformación transversal, aquí vamos a tener E sub Z entero. Por tanto, la deformación en el plano transversal es 0 y por eso se conoce como deformación plana. La matriz constitutiva será esta. Ojo, revisen por favor si esta es correcta, esta matriz, ¿ya? Si es correcta esta matriz para problemas de deformación plana. ¿Ya? Es probable que no sea el correcto, pero vamos a suponer que está bien. ¿Aquí tiene alguna pregunta? ¿Hay alguien que tenga una consulta hasta aquí? Veremos en qué consiste el enfoque de la energía potencial. La energía no es nada más que un medio de la integral a lo largo del área de la deformación unitaria transpuesta por la matriz constitutiva, por la deformación unitaria, por el espesor, por el área. Este es el espesor T es el espesor de área, es la densidad de volumen que existe en el elemento. Menos las cargas, las deformaciones por la matriz, por B, que es la carga distribuida, por el espesor por diferencial del área. Aquí nuevamente de B. Menos la energía a lo largo de la longitud del continuo de todas las deformaciones por la carga longitudinal, por el espesor por DL. El espesor por DL me está dando un de área, porque estos son fuerzas de área. Menos la energía debido
a el movimiento virtual por la fuerza nodal, ¿no? Todo esto es la energía externa. Y es la energía interna. Por eso que está U menos W igual a 0. Cuando está en equilibrio, estas dos energías se supone que tienen el mismo valor, compuesto por las energías del área, por las energías de superficie, por las energías longitudinales y por las energías debido a las cargas puntuales. Esto es para un elemento E. Si quiero la energía potencial de todo el sistema, deberé sumar las energías de cada uno de los elementos y se convertirán en sumatorias. Por tanto, tendré aquí la energía U y todo esto viene a ser la energía externa. Energía debido a cargas de área, debido a las cargas longitudinales y debido a las cargas puntuales, ¿no? Todo esto es energía debido a las cargas externas. De la energía interna es que podemos determinar la matriz de rigidez. Si yo tomo la energía interna y digo que el tensor de deformación unitaria no es nada más que, si es transpuesta, es A por B y E es B por A, y reemplazo, voy a tener esta expresión, ¿no? A lo largo del área, esto va a ser igual a área. Esta parte le voy a aislar, el A minúscula se conoce como rigidez. ¿Sí? Esto está escrito acá. O medio de A transpuesta por rigidez por A. Por tanto, la matriz de rigidez nada más que será el producto de la matriz transpuesta de deformación por la matriz constitutiva, por la matriz de deformación, por el espesor y por el área. ¿Sí? Esa será la matriz de rigidez general. De rigidez termina siendo la misma relación que hemos estado utilizando para elementos unidimensionales, solo que en este caso, tanto la matriz de deformación como la constitutiva son matrices, ¿no? Matrices de variación. T es el espesor y A es el área. El área, en este caso estoy hablando de rigidez de un elemento, es el área del elemento. ¿Y qué es el área del elemento? El área del elemento es igual a el determinante del jacobiano entre 2. ¿Y cómo puedo determinar el determinante del jacobiano? A través de las relaciones de las diferencias nodales. Preguntas, señores, hasta aquí. Preguntas, señores, hasta acá. Bien, la siguiente clase vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de cómo resolver
problemas bidimensionales, tanto de esfuerzo plano como de formación plana. Estos dos tipos de elementos. Por si acaso, por favor, revisan esta matriz, si está correcta o no. Esta matriz constitutiva para deformación plana, ¿ya? Es probable que no esté correcta. Es probable, ahorita no podría decir si está bien o está mal, pero pareciera como que estuviese mal. Bien, señores, preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas. Quedamos aquí entonces, es que no hay preguntas. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.